Acto de amor, capítulo 2 de Bárbara Cartran. Eso es lo que yo debía estar diciendo a usted, contestó Lord Allister. Por supuesto que ha crecido mucho, comentó el señor Faulkner, pero le habría reconocido en cualquier parte. Sus ojos se detuvieron por un momento en el cuadro del castillo, colocado sobre la chimenea, de espaldas al hombre que le estrechaba la mano. Yo diría, sin querer ser impertinente, milord, que está usted tal como yo lo esperaba, aunque mucho más apuesto. Gracias, contestó Lord Allister. Siéntese, Faulkner. ¿Quiere tomar vino o prefiere café? Café, si no tiene inconveniente, contestó el señor Faulkner. Lord Allister asintió, y Chamkins, que se había quedado esperando, se retiró en el acto, cerrando la puerta tras él. Supongo que está aquí para traerme noticias de mi padre, ¿verdad? No creo que haya venido de Escocia solo para saludarme. No, milord. Le traigo noticias que, según me temo, van a preocuparle y a alterarle bastante. Lord Allister no dijo nada. Se limitó a enarcar las cejas y luego, como si sintiera que lo necesitaba, bebió un poco más de coñac. Es con gran pena, dijo por fin, lenta y claramente, el señor Faulkner, que le informa a usted que sus hermanos, el marqués de Kildonan, su hermano mayor y el que le sigue, Lord Colin, se ahogaron hace 4 días durante una tormenta en el mar. Lord Allister se quedó inmóvil, como si se hubiera vuelto de piedra. Parecía como si no hubiera oído bien, y miró largamente al señor Faulkner. Entonces, con una voz que no parecía la suya, dijo: «Ian y Colin están muertos». «Sí, milord». «¿Cómo pudo suceder una cosa así?» «Estaban pescando, milord, y una tempestad estalló repentinamente. Uno solo puede suponer que el bote en el que iban no resistió el embate de la tormenta». «¿Estaban solos?» «No, había un pescador con ellos, pero también murió». Lord Allister asentó la copa y se llevó una mano a la frente. «No puedo creer que lo que usted dice pueda ser verdad». «Los cuerpos fueron arrojados a la playa, milord. Están siendo sepultados hoy en el cementerio de la familia, y una gran cantidad de miembros del clan estarán presentes». Lord Allister sabía con exactitud lo que eso significaba. Los hombres pertenecientes al clan de su padre llegarían desde largas distancias, a través de los páramos, tan pronto como recibieran el llamado del castillo. Sus gaiteros vendrían con ellos para unirse a los de su padre y tocar sus lamentos, hora tras hora, en las murallas almenadas. Los cadáveres de sus hermanos estarían expuestos en el salón del jefe y serían llevados en procesión al cementerio, donde el ministro leería los últimos ritos mientras sus cuerpos descendían a la tierra. «Su señoría el duque, su padre», dijo el señor Faulkner, después de un momento, «desea que vuelva usted inmediatamente a casa, milord». Lord Allister se incorporó, muy rígido. «¿Volver? ¿Por qué?» «Porque usted es ahora, milord, como se dará cuenta, el nuevo marqués de Kildonan y el heredero de la jefatura del clan». Lord Allister se echó a reír, con una risa amarga. «No es una posición muy apropiada para alguien que ha estado exiliado de Escocia durante 15 años. Usted sigue siendo escocés, milord. Me doy cuenta de ello, pero soy escocés solo por la sangre. Mi vida y todos mis intereses son ahora muy ingleses. Lo entiendo, milord, pero su padre lo necesita, al igual que lo necesitan todos los Macdonald. Se las han arreglado muy bien sin mí hasta ahora, porque sus hermanos estaban allí. Todos estaban seguros de la continuidad del mando cuando su padre muriera». Había cierta exasperación en la voz del señor Faulkner, como si considerara extraño que Lord Allister no viera las cosas con suficiente claridad como para necesitar de explicaciones. «Me está diciendo, Faulkner, que mi padre quiere que vuelva y reanude mi vida con él, como si nada hubiera sucedido». «Es su deber, milord». «Deber, deber», vociferó Lord Allister con desprecio. «Esa palabra cubre una gran multitud de pecados y discrepancias. Si usted ve las cosas con toda honestidad, comprenderá que eso es imposible». «Pero, ¿por qué, milord? No entiendo». «Por supuesto que entiende, Faulkner», insistió Lord Allister.
cuando mi madre se fue y me llevó consigo. Hizo notar con toda claridad que dejaba a mi padre con sus 2 hijos mayores, pero que yo le pertenecía a ella. Me educó como ella consideró mejor, y me enseñó a pensar como ella pensaba. La voz de Lord Alistair se hizo muy aguda cuando continuó diciendo: debido a que usted es amigo de la familia, además de ser el contador general de mi padre, sabe también como yo que la vida de mi madre fue un infierno y que tuvo que marcharse cuando no soportó más. El señor Faulkner hizo un leve y explícito gesto con las manos antes de decir: no puedo menos que reconocer, mi lord, que los padres de usted, aunque eran personas inteligentes y muy interesantes, cada uno por separado, eran del todo incompatibles. Pero, si me perdona por decirlo, aún entonces pensé que el lugar de usted estaba en Escocia, en el hogar de sus antecesores, y que, sin importar cuál inglés pudiera volverse en apariencia, la sangre que corre por sus venas seguía siendo escocesa. Lindas palabras inventadas por los historiadores. Son mucho más importantes los pensamientos de mi mente y los instintos de mi cuerpo, así como la vida que he estado llevando desde que vine al sur. Sus hermanos estaban satisfechos, porque nunca conocieron otra existencia y, sin duda alguna, jamás les dieron oportunidad de pensar por sí mismos mientras estuvieron al lado de mi padre. El señor Faulkner se quedó callado por un momento y luego dijo con suavidad: «Hay también que considerar al clan». «¿El clan?», preguntó Lord Alistair. «Lo que queda de él. Inglaterra ha descuidado, oprimido y degradado a Escocia desde que el duque de Cumberland ganó la batalla de Culloden. ¿A quién le importa ahora lo que piensen o sientan los escoceses? Tal vez solo a los escoceses mismos, pero, de cualquier modo, ellos constituyen su pueblo, milord, y esperan que usted los guíe en el futuro. No mientras tengan al frente a mi padre, gobernándolos con una omnipotencia que no disfruta ningún monarca en la actualidad». «Eso es cierto», contestó el señor Faulkner. «En Escocia, sobre todo en el norte, el jefe es todavía el dirigente, el padre y el pastor de su clan». Se detuvo antes de añadir con suavidad: «Su padre es ahora un anciano y el clan debe tener la seguridad de que cuenta con un sucesor cuando él muera. Estoy seguro de que muchos de mis parientes estarían bien dispuestos a hacer ese papel». «Por supuesto», reconoció el señor Faulkner. «Su primo John, a quien usted sin duda recuerda, se ofreció, al enterarse de la muerte de sus parientes, a ocupar el puesto de usted como heredero de su padre, y juró a éste obediencia, suplicándole que lo nombrara el próximo jefe del clan». Una expresión de furia repentina apareció en los ojos de Lord Alistair. «Recuerdo muy bien a John. Siempre fue ambicioso y desde niño trataba de hacerse notar». «¿Qué le contestó mi padre?» «Su señoría lo escuchó», contestó el señor Faulkner. «Y entonces dijo con lentitud y gran dignidad: he perdido a 2 hijos, John, por voluntad de Dios, pero tengo todavía un tercer hijo y él es mi legítimo heredero». La forma en que el señor Faulkner dijo eso fue muy impresionante. Había una débil sonrisa en los labios de Lord Alistair, a pesar de que tenía el ceño fruncido. «Quisiera haber visto la cara de mi primo cuando recibió ese rechazo, pero, estoy seguro, tenía bien merecido». Se puso de pie al oír al padre de usted, continuó el señor Faulkner, y dijo: «Alistair es ahora un inglés, su señoría, y dudo mucho que vuelva. Si lo hace, descubrirá que es un petimetre y un señorito inútil, interesado solo en el vino y las mujeres». Lord Alistair frunció aún más el ceño y su voz se hizo dura al preguntar: «¿Qué contestó mi padre a eso?». «Su señoría el duque no respondió», contestó el señor Faulkner. «Se limitó a salir del salón del jefe, y cuando yo lo seguí me dijo que partiera en el acto para Londres». Se produjo un silencio y después de un momento el señor Faulkner concluyó: «Vine por barco porque era más rápido, y creo que usted encontrará que es más cómodo hacerlo así». Lord Alistair se puso de pie. «Está suponiendo que obedeceré a mi padre, pero creo que tanto usted como él deben comprender que eso es algo que no tengo intenciones de hacer. Es cierto que tenía 12 años cuando dejé Escocia con mi madre, pero ella no me obligó a hacerlo». «Lo sé», contestó el señor Faulkner. «La señora duquesa me dijo en aquella ocasión que le daría a usted a escoger».
No fue difícil para mí tomar una decisión, repuso Lord Alistair. Yo también había sufrido a manos de mi padre. Él me resultaba muy desagradable y no he cambiado de opinión en estos años. Sin que esto parezca atrevimiento, milord, espero que reconocerá que, a pesar de los mutuos sentimientos que ambos abrigan, su padre ha sido generoso. Lord Alistair se puso rígido, pero comprendió que el señor Faulkner decía la verdad. Cuando su madre abandonó el castillo de Kildonan, porque, como él acababa de decir, era para ella cuestión de supervivencia personal, el duque le había dado una pensión para que se sostuviera al lado de su hijo menor. Como era hija del conde de Harlow, había vuelto a la casa paterna, llevándose a Alistair con ella. Lo había enviado primero a una famosa escuela particular y de allí a Oxford. Él creció en las diversas propiedades que los Harlow tenían en Suffolk, y cuantas veces iba a Londres, se hospedaba en la casa de su abuelo, que su abuelo tenía en la plaza Grosvenor. Había hecho amigos y había sido aceptado calurosamente, lo mismo que su madre, por la gente más distinguida del país. Como todo había sido tan nuevo y emocionante, no había echado de menos el gran castillo que se erguía en el centro de extensas hectáreas de páramos desolados, ni había extrañado a sus hermanos mayores, que con frecuencia eran autoritarios y abusaban de él. 3 años antes, cuando su madre murió, temió tener que cambiar de forma de vida si su padre, con quien no había tenido contacto desde que salió de Escocia, suspendía la pensión que había estado dando a su esposa. Había sido un gran alivio enterarse, por medio de los abogados del duque, de que dispondría de la misma cantidad que la duquesa había recibido en vida. En aquella ocasión no había escrito personalmente a su padre una carta de agradecimiento, sino que había pedido a los abogados que le transmitieran su gratitud. Ahora, con voz un poco ronca por la tensión, Lord Alistair preguntó: «¿Me está diciendo, Faulkner, que si no vuelvo, como lo ordena mi padre, él me desheredará y suspenderá mi pensión?» Comprendió, mientras esperaba la respuesta, que el señor Faulkner escogía las palabras para contestarle, y al fin lo oyó decir: «Conociendo al señor duque como lo conozco, milord, creo que si usted rechaza la responsabilidad que, en opinión de su padre, le ha sido otorgada por voluntad de Dios, en ese momento dejará de ser su hijo. De hecho, lo desconocerá por completo». «¿Y pondrá a John en mi lugar? Hay otros primos, milord, pero sin duda el señor John es el más claro contendiente». Lord Alistair levantó la vista para contemplar el cuadro sobre la chimenea y recordó el castillo que se elevaba por encima del mar, con los páramos cubiertos de brezos a su alrededor. Tal como estaba pintado, con sus torres y torreones, se veía muy hermoso e impresionante. Pero él se daba perfecta cuenta de que se sentiría dominado y amenazado por la presencia de su padre, y agobiado por una sensación de aislamiento al tener que vivir en un mundo tan diferente a aquel que hacía tan agradable su vida. Sus más profundos instintos le decían que no podría soportarlo, pero su cerebro sabía muy bien que no había otra alternativa. No podría sobrevivir sin dinero, viviendo de los amigos, o pidiendo a sus parientes, los Harlow, que lo sostuvieran. Era, además, demasiado orgulloso, debido a su sangre escocesa, como decía el señor Faulkner, para convertirse en un pedigüeño. Se apartó de la ventana para enfrentarse al señor Faulkner. «Muy bien», dijo, «usted gana. ¿Cuándo tendremos que partir para Escocia?» No encontró en los ojos del señor Faulkner la expresión de triunfo que esperaba. Lo vio titubear y mostrarse temeroso. «¿Qué pasa?», preguntó Lord Alistair. «Se había anunciado, milord», contestó el señor Faulkner, «que su hermano, el marqués, se casaría con Lady Moray MacNeil. ¿Y bien?» «El señor duque ha empeñado su palabra en el sentido de que Lady Moray se casaría con su hijo mayor para unir a los dos clanes que, como usted bien sabe, han sido enemigos por muchas generaciones». Se hizo un silencio que se extendió por todo el pequeño comedor, antes que Lord Alistair preguntara incrédulo: «¿Me está diciendo que mi padre espera que yo cumpla ese compromiso contraído por él?» «Mucho me temía que esto lo alteraría, milord», repuso el señor Faulkner, «pero debido a que su señoría lo considera una cuestión de honor, insistirá en ello».
Hubo un prolongado silencio. Entonces, como si no pudiera resistir más la tensión, el señor Faulkner dijo a toda prisa: «Espero, milord, que me permitirá marcharme ahora, porque tengo varias cosas que hacer en Londres, por cuenta de su señoría el duque». Lord Alister no contestó y el señor Faulkner continuó: «Hay un barco que partirá mañana muy temprano de Tilbury y que puede llevarnos hasta Aberdeen, donde espera el yate del padre de usted». Lord Alister permaneció callado y, como si la expresión de su rostro lo intimidara, el señor Faulkner hizo una nerviosa reverencia y salió de la habitación. En aquel momento Lord Alister comprendió que había apretado los puños con fuerza, tratando de controlarse. Ahora se preguntó a sí mismo, furioso, ¿cómo podía soportar un futuro así? Bastante duro sería aceptar la posición de hijo mayor de su padre y futuro jefe del clan, pero casarse con una escocesa a la que jamás había visto era una humillación que lo hacía sentir que cualquier tipo de vida, por pobre que fuera, sería preferible a aquella. Estaba seguro, sin embargo, de que su padre lo desheredaría si no volvía a Escocia. El señor Faulkner no había hablado con ligereza. Eso significaría que solo dispondría de los pocos cientos de libras al año que su madre le había dejado al morir. Mientras ella estuvo viviendo con su esposo, éste no solo le había proporcionado casa y comida a ambos, sino que había pagado la escuela de su hijo. Cuando ella se marchó, las cosas siguieron igual, lo cual permitió que el dinero que llegaba de Escocia se dispusiera para ropa, paseos y cualquier cosa que a él o a su madre se le antojara. Habían ido juntos a Europa cuando era todavía un chiquillo, y luego regresó varias veces al continente, experiencias que disfrutó mucho. Aquellos costosos viajes habían sido posibles gracias a la generosidad de su padre y de su abuelo. La idea de vivir en el futuro sin caballos y sin las comodidades a las que estaba acostumbrado, con todos los pequeños lujos que solo la riqueza puede dar, le parecía insoportable. Y, sin embargo, ¿podía el dinero compensar el hecho de tener que vivir en el aislamiento del castillo, casado con una mujer que, sin duda, debía ser fea, simplona y maleducada? Entonces, como si alguien le hubiera arrojado una tabla de salvación, una idea acudió a su mente. Si estaba casado antes de llegar a Escocia, no podrían obligarlo a contraer matrimonio con Lady Moray, y no habría nada que su padre pudiera hacer al respecto. Aquella no solo era la solución de ese problema, sino que también haría menos horrible e insoportable el futuro que habían planeado para él. Lord Alister casi sonreía cuando comprendió que, si lograba convencer a Olive para que se casara con él, lo cual sería muy fácil, ahora que era marqués, podría pagar a su padre con la misma moneda, desafiando sus órdenes de una manera legítima. Caminando con decisión, abandonó el comedor y se dirigió a su dormitorio, donde Chamkins lo esperaba para ayudarle a ponerse la chaqueta. Esta acababa de serle entregada por Schultz, su sastre, y le ceñía a la perfección, sin una arruga. Era tan elegante que Chamkins dijo con admiración: «Esa chaqueta atraerá la atención del señor Brummel cuando lo vea, milord». «Eso espero, Chamkins», contestó Lord Alister. Al mismo tiempo, recordó lo costosa que había resultado la chaqueta, y que ya debía a Schultz una considerable cantidad de dinero. Una vez más martilló su cerebro la idea de que, como heredero de su padre, podría cubrir sin dificultad todas sus cuentas pendientes, y en cambio, si se rebelaba contra él y se convertía en un proscrito, había muchas posibilidades de que terminara en la prisión de los deudores. «¿Piensa salir, milord?», preguntó Chamkins. Su amo asintió con la cabeza y el valet le entregó su sombrero de copa, un bastón que tenía su escudo de armas grabado en el puño de oro, y los guantes. Lord Alister sabía muy bien que, con sus pantalones ajustados de color champaña, las altas botas que brillaban como un espejo, y las puntas de cuello alto que subían por arriba de su barbilla, se le veía muy elegante cuando salió de su casa hacia la calle de la Media Luna. Como no había dado órdenes la noche anterior, su faetón, que los constructores le habían entregado en fecha reciente, no lo estaba esperando,
Pero Lord Alister caminó con lentitud hacia Piccadilly, disfrutando del sol, ya que el polvo de Londres reducía un poco su intensidad, y de la vista de las casas que se elevaban a los lados, porque estaban atestadas de gente. Con excesiva claridad podía ver en su mente los largos tramos de páramo vacío, donde solo vivían los guacos, y casi podía percibir el sabor salobre que traía el viento que soplaba del mar. Mientras caminaba por Piccadilly y se encontraba a cada momento conocidos, con los que cambiaba algunas palabras, varias mujeres atractivas lo saludaron con movimientos de la mano desde los carruajes abiertos en que viajaban. Lord Alister saboreaba cuanto veía. Sintió profundo afecto por el pavimento bajo sus pies, por los árboles del Parque Green y por los techos de la casa Devonshire, cuya silueta se destacaba contra el cielo. Esta es mi vida. Aquí es donde suceden las cosas que afectan a todo el país, pensó. ¿Sobre qué pensaré, sobre qué hablaré y qué sentiré cuando me encuentre en el vacío de las tierras altas? Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.